en medio del opulento salón principal de la mansión de los Ecos, donde las risas huecas de la élite de la ciudad ahogaban el crujido de la madera antigua, el rostro de doña Gloria, la implacable ama de llaves, se contrajo en una mueca de desprecio cuando, con un guante blanco, arrojó al suelo la billetera perdida del millonario, acusando a la humilde sirvienta de hurto, sin saber que la gastada fotografía dentro de ella, ahora en las manos temblorosas de la acusada, desataría una verdad tan devastadora que no sólo destruiría el imperio del magnate, sino que reescribiría la historia de su propio linaje. Elena había aprendido a coexistir con el eco perpetuo de lo que no era, de lo que le faltaba, de su propia y dolorosa invisibilidad en un mundo que giraba en torno a la opulencia del apellido de la Vega, un nombre que resonaba con el peso de la tradición, el poder y una fortuna que se creía inagotable. Su vida era una costura de remiendos y privaciones silenciosas, un tapiz deshilachado de esfuerzos extenuantes y humillaciones diarias, un contraste lacerante y constante con el brillo desmedido en el que el señor de la Vega, el patriarca, y su hija, doña Cristina, se movían con una ligereza ofensiva, como si el aire mismo les perteneciera, como si hubieran nacido para dominar y juzgar. Cada día era un recordatorio visceral de su posición de subestimación, de su existencia precaria en los márgenes de una sociedad implacable que valoraba la riqueza, el linaje inmaculado y la apariencia impecable por encima de la bondad, la resiliencia del espíritu y la verdad intrínseca del ser humano. Su rincón en la vasta mansión de los Ecos, el hogar ancestral de la familia de la Vega, no era un refugio ni un santuario de paz. Era un pequeño cuarto en la parte trasera, con una única ventana que daba a un muro de piedra cubierto de hiedra silvestre y musgo, un espacio exiguo, sombrío y húmedo que olía a encierro, a polvo acumulado en los rincones y a los sueños postergados de una vida que nunca fue, de un futuro que se desvanecía en la penumbra de la indiferencia de los demás. Las manos de Elena, a sus 40 y tantos años, no eran las de una mujer que vivía en el lujo, dedicándose al ocio y la belleza. Estaban curtidas, con las venas marcadas y los nudillos ligeramente deformados, una consecuencia visible de décadas de trabajo incansable, primero como lavandera en pequeños hoteles, luego como empleada de limpieza en oficinas y ahora en la mansión, lidiando con el pulido de la plata, el encerado de los pisos de parqué y el cuidado meticuloso de los muebles antiguos, un oficio que irónicamente le había enseñado a ver la fragilidad del tiempo y la verdadera esencia de las personas y los objetos, más allá de sus títulos nobiliarios o sus vastas fortunas. Llevaba ropa sencilla, a menudo heredada o comprada en mercadillos benéficos, descolorida por el uso incesante y el lavado a mano, con alguna que otra costura remendada con hilo de otro color, un testimonio de su ingenio y su falta de recursos personales, que contrastaba de forma hiriente y dolorosa con los tejidos suntuosos, las sedas brillantes y las joyas deslumbrantes que lucían doña Cristina y su madre, la matriarca ya fallecida, doña Consuelo, en cada ocasión social, en cada foto que adornaba los pasillos de la mansión. Su cabello oscuro, con algunas hebras plateadas que brillaban bajo la luz tenue de su lámpara de cabecera, usualmente recogido en un moño estricto y práctico para no estorbar, parecía querer esconderse de la luz de los focos que iluminaban los salones principales, mientras sus ojos, de un intenso color miel,
reflejaban una melancolía profunda, un pozo sin fondo de sueños aplazados, de palabras no dichas y de dignidad herida, una herida que la acompañaba desde su más tierna infancia y que rara vez lograba sanar por completo, solo se cicatrizaba superficialmente, dejando una marca imborrable en su alma. El desprecio no siempre venía en palabras claras y directas, en gritos o insultos abiertos. A menudo se manifestaba en los silencios calculados, en las miradas furtivas, en los gestos sutiles pero punzantes del señor de la Vega, de doña Cristina y sobre todo de doña Gloria, el ama de llaves, quienes dominaban el arte de la crueldad tácita, del menosprecio sin necesidad de alzar la voz. En la mansión, el personal del servicio, aunque no la maltrataba abiertamente, la veía como la nueva, la de atrás, una figura necesaria para el mantenimiento de la casa, pero invisible para el resto de la jerarquía familiar. Un espectro más en los pasillos silenciosos y grandiosos. Pero en las raras ocasiones en que Elena se cruzaba con el señor de la Vega o doña Cristina, o con doña Gloria, el desprecio era palpable, casi tangible, una bofetada invisible que resonaba en el aire. Si Elena entraba en el salón principal mientras doña Gloria dictaba órdenes a los sirvientes con su voz de terciopelo y acero, el ama de llaves la miraba por encima del hombro, sus ojos color hielo escaneando la ropa sencilla de Elena, deteniéndose con una lentitud deliberada en sus zapatos modestos y gastados, con una mueca de desprecio apenas disimulada que le crispaba los labios. «Elena, ¿necesitas algo? ¿No ves que estoy ocupada con los asuntos importantes de la casa? Los temas de la familia de la Vega son delicados y requieren toda mi atención. Por favor, no estorbes», soltaba doña Gloria, sin levantar la voz, pero con un tono que la hacía sentir como una intromisión grosera, una mancha inoportuna en el brillo de su perfecta burbuja de exclusividad y poder. Elena sentía el rubor subir por sus mejillas, el corazón acelerado, un nudo apretado en la garganta que apenas le permitía tragar saliva. La injusticia de ser tratada como una intrusa en su propio lugar de trabajo, por el simple hecho de su origen humilde, se incrustaba más profundo en su alma con cada interacción. Luego venía doña Cristina, con su risa aguda y su voz cantarina, que siempre encontraba el modo más cruel y sutil de hacerla sentir pequeña e insignificante. ¿Aún con esa ropa, Elena? Deberías buscar un uniforme más presentable, o al menos aprender a servir el té sin hacer ruido. Papá dice que eres eficiente, pero tan invisible. Eres casi una fantasma en esta casa, decía doña Cristina, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una burla apenas velada que la hacía temblar de rabia contenida, una furia silenciosa que ardía en su interior. Esa monotonía de invisibilidad, de ser siempre la otra, la extraña, la que no encajaba en el mundo de los ricos, había forjado en ella una capa de resistencia, una armadura silenciosa y robusta, pero el dolor subyacente de la humillación nunca desaparecía del todo, sino que se acumulaba capa tras capa, una herida constante y profunda, que no cicatrizaba, que simplemente dolía en silencio. Pero bajo esa capa de aparente fragilidad y sumisión, bajo el velo de la mujer subestimada y despreciada por su condición social y sus humildes orígenes, latía un espíritu indomable, una mente prodigiosa forjada no en aulas universitarias de élite,
sino en las horas de soledad forzosa, devorando libros de historia, de genealogía, de arte antiguo y de los intrincados mecanismos de las colecciones de antigüedades, una pasión oculta y un refugio intelectual que le brindaba consuelo. Elena no solo tenía una memoria prodigiosa para los detalles, capaz de retener cada fecha, cada nombre, cada evento de un expediente, cada patrón de un tejido antiguo, cada matiz de una pintura o cada palabra de una conversación distante, sino que poseía una inteligencia estratégica inusual, una habilidad innata para conectar puntos aparentemente dispares, para ver patrones ocultos donde otros solo veían caos. Su don era la observación aguda, la capacidad de leer entre líneas, de descifrar los gestos más sutiles, los silencios elocuentes, las microexpresiones que revelaban las verdaderas intenciones de las personas y los secretos ocultos tras las fachadas más pulcras. Desde joven se había sumergido en los viejos libros que encontraba en las bibliotecas públicas, desarrollando una pasión por la historia oculta, por los grandes relatos de corrupción y vindicación, por los misterios enterrados en el tiempo. Esta habilidad, esta sensibilidad para el detalle minucioso, este don para desentrañar las verdades ocultas de los entramados políticos y financieros complejos, era su tesoro más preciado, un arma silenciosa y devastadora que yacía dormida, esperando el momento de su despertar inminente. Nadie en su pequeño mundo, ni siquiera sus pocos amigos, conocía la profundidad de su intelecto, la agudeza de su percepción, la sofisticación de su pensamiento en el mundo de las complejidades humanas y los secretos ancestrales. La veían solo como una mujer talentosa en sus tareas. Sí, muy eficiente, pero demasiado común, demasiado terca para el mundo real, una sirvienta que vivía en su propio universo de libros viejos y polvorientos. Qué equivocados estaban en su ceguera ante su verdadera capacidad. Su pasado, un secreto celosamente guardado y casi olvidado, era el de una joven prodigio de la historia del arte y la genealogía que, en sus primeros años, había sido becada por una prestigiosa universidad, pero tuvo que abandonar sus estudios para cuidar a su abuela enferma, dejándola en el anonimato y la oscuridad. Pero ahora, esa anonimidad estaba a punto de ser desafiada. El antagonista principal de su historia era el señor de la Vega, el millonario, la encarnación de la arrogancia y el control, y su ama de llaves, doña Gloria, la personificación de la crueldad clasista. El señor de la Vega, un hombre pulcro y engreído, con el cabello impecablemente peinado y una sonrisa forzada que nunca alcanzaba sus ojos, se creía el dueño y señor de ese pequeño universo de lujo y poder, el heredero indiscutible de una fortuna que, en realidad, tenía raíces mucho más complejas y turbias de lo que él imaginaba, y cuyo origen verdadero él desconocía por completo. Él era la personificación de la arrogancia, el clasismo y el abuso de poder que se disfrazaba de elegancia y sofisticación, un lobo con piel de cordero en el gran salón de la mansión de los Ecos. En ese hogar, donde cada objeto de arte valía más que su salario de un año, el brillo de los cristales y el perfume de las flores frescas creaban una atmósfera de exclusividad que a Elena, secretamente, le repugnaba. Ella conocía el verdadero costo de esa opulencia, la vanidad vacía detrás de cada fachada de mármol y la avaricia voraz que a menudo se escondía bajo el disfraz del legado familiar. Un legado que,
Muy pronto, él sabría que estaba construido sobre mentiras y secretos ancestrales que lo despojarían de todo. La vida de Elena bajo el yugo de la injusticia se manifestaba en la monotonía gris de su rutina diaria, marcada por el ritmo incesante de la limpieza y la indiferencia de los que la rodeaban. Cada mañana se levantaba al alba en su pequeño cuarto, el sol apenas asomando por la única ventana, pintando de un gris tenue las paredes con manchas de humedad y el recuerdo persistente de sus fracasos pasados. El aroma a jabón de limpieza que usaba para pulir los muebles se mezclaba con el persistente olor a incienso que doña Gloria quemaba en los salones principales, intentando purificar una atmósfera ya viciada por la hipocresía. Su día transcurría entre la limpieza de los vastos salones, el pulido de la plata familiar y el cuidado de los objetos de arte, buscando la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida, un secreto que la redimiría y la liberaría. Sentía el frío de las baldosas bajo sus rodillas al fregar, el dolor punzante en su espalda al pasar horas inclinadas sobre los objetos antiguos, un peso que se hacía más opresivo y cansado con cada día que pasaba, acumulándose en su cuerpo. Y cada día, al anochecer, se sentaba frente a su mesa de trabajo en su cuarto, observando las luces de la mansión encenderse, brillando como estrellas inalcanzables, ajenas a su triste realidad. La mansión, con sus techos altos y sus salones brillantes, era una postal constante de lo que le había sido negado, un recordatorio silencioso de su abandono y de la crueldad de su propia familia política. Los momentos más dolorosos y punzantes eran las interacciones con doña Gloria. Su presencia, antes una figura de autoridad, se había vuelto una fuente constante de angustia y desilusión. Llegaba a su puesto de trabajo con una sonrisa forzada, con la voz alta, y cualquier pequeño error de Elena era motivo de reprimenda pública. «Elena, ¿no puedes ni siquiera pulir un florero sin dejar una marca? Estoy cansada de tu torpeza, de que no comprendas el valor de estas piezas, de que no estés a la altura de esta mansión», soltaba con un tono de voz que la hacía encogerse, como si su existencia fuera una molestia. En una ocasión, mientras Elena limpiaba el estudio del señor de la Vega y accidentalmente movió un jarrón de porcelana, doña Gloria suspiró con dramatismo exagerado, haciendo un gesto de exasperación. «Elena, por favor, compórtate. ¿No ves que pareces una salvaje? Estoy cansada de tu falta de finura, de que no estés a la altura de esta casa. Arruinas cada rincón con tu simpleza inaceptable». Su voz, aunque baja, estaba cargada de un veneno insidioso que se clavó como una daga helada en lo más profundo del corazón de Elena. Sus palabras la taladraban con desprecio, y Elena sintió el ardor en sus mejillas, el rubor de la humillación subiendo hasta sus orejas, el corazón latiéndole desbocado por la vergüenza y la rabia. Sus manos temblaron incontrolablemente, sus uñas se clavaron en sus palmas, un dolor físico que intentaba opacar el dolor emocional. La rabia, una furia silenciosa pero intensa, se fusionó con una tristeza profunda y devastadora, una melancolía que la invadía hasta los huesos. Ella me desprecia, cree que no soy digna, que soy solo una sirvienta sin valor. Pero yo hago mi trabajo con honestidad. Ella es ciega y cruel, una mujer que no me valora, que no valora nada más allá de las apariencias y el estatus, pensó Elena, su mente en un torbellino de emociones.
Sentía el dolor físico en el pecho, una opresión que le cortaba el aire, y tuvo que respirar hondo, una y otra vez, para no dejar que las lágrimas, que picaban con insistencia detrás de sus ojos, se desbordaran y revelaran su vulnerabilidad. No era la primera vez que la trataban así, que la despreciaban, pero la crueldad de doña Gloria, una mujer que también servía a la familia, era aún más insoportable, una traición dolorosa que resonaba en cada fibra de su ser. Su mente, sin embargo, ya estaba trabajando, observando los detalles, el tono de voz de doña Gloria, la forma en que sus ojos se desviaban de ella, el brillo de arrogancia y complicidad en las miradas del señor de la Vega y doña Cristina. En ese instante una chispa, un fuego lento pero implacable, comenzó a arder en lo más profundo de su interior. La idea, aún difusa como la niebla matutina, de una vindicación, de una revelación que lo cambiaría todo. No sería una venganza por el desprecio personal, sino por la injusticia que ellos le habían infligido, por la ceguera de su corazón y de su alma. La semilla del cambio, el primer indicio de que su vida estaba a punto de dar un giro drástico e impensable, llegó en la forma de un hallazgo inesperado. Esa misma tarde, después de la humillación de doña Gloria, con las palabras «eres una salvaje» resonando en su mente, Elena limpiaba el estudio del señor de la Vega, un lugar que rara vez tocaba y donde se sentía una intrusa. Al mover un pesado sillón antiguo para limpiar el polvo, sus dedos rozaron algo. Era una billetera de cuero vieja y gastada, semioculta bajo el mueble. No era la billetera de lujo que el señor de la Vega usaba habitualmente. Esta era más antigua, más modesta. Al abrirla, sus ojos se posaron en una fotografía. Una foto antigua, en blanco y negro, de una mujer joven y hermosa, con un rostro que le resultaba vagamente familiar, una mirada que evocaba una melancolía particular. La mujer sostenía en brazos a una niña pequeña, una bebé. Detrás de la foto, una inscripción apenas legible, escrita con una caligrafía delicada. Mi pequeña estrella. La verdad de nuestra sangre está en la mansión del olvido. Busca la rosa blanca. El corazón de Elena latió con fuerza, una mezcla abrumadora de miedo, asombro y una excitación furtiva. Mansión del olvido, la rosa blanca, nuestra sangre y, lo más impactante, la mujer de la foto. Era una imagen casi idéntica a la joven que aparecía en un viejo retrato familiar, olvidado en el ático de la mansión. Un retrato que doña Cristina despreciaba y que doña Gloria siempre intentaba ocultar a la vista. Esa mujer era la primera esposa del señor de la Vega, de la que poco se hablaba, de la que se decía que había muerto joven y sin dejar rastro. Pero ¿quién era la niña? ¿Y por qué la foto en una billetera tan personal? Sus pensamientos se aceleraron, formando conexiones inesperadas y vertiginosas. La incredulidad inicial, esto debe ser una coincidencia, una vieja historia, un delirio de mi imaginación. Luchaba encarnizadamente contra una creciente chispa de esperanza, o quizás de una sospecha fascinante que la carcomía desde dentro. ¿Y si esa mujer de la foto no era solo la primera esposa, sino que la niña era la clave? ¿Y si esa mansión del olvido y la rosa blanca eran pistas para desvelar un secreto familiar que los de la Vega habían ocultado por años? Su corazón latió con fuerza, un tamborileo acelerado e irregular en su pecho,
una mezcla extraña y abrumadora de miedo ante lo desconocido y una excitación furtiva, casi prohibida, por la posibilidad de una nueva realidad, una que la conectaba de forma insospechada con esa familia. Esto podría ser una locura total, una fantasía de una sirvienta solitaria, se dijo a sí misma en un susurro, sintiendo un escalofrío que le erizaba la piel. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esta fotografía y esta inscripción no son una coincidencia, sino una señal del destino, una pista para desvelar la verdad que cambiará mi vida para siempre? La duda se sembró, pequeña al principio, como una semilla en tierra fértil, pero persistente, creciendo con cada segundo que Elena observaba la foto y repasaba las palabras de la inscripción. Esa noche, el rostro de doña Gloria, su mirada despreciativa y las palabras hirientes, «Eres una salvaje», se repetían en su mente como una imagen fija. Pero ahora, en la oscuridad de su cuarto, esas palabras empezaban a adquirir un eco vacío, ridículo, carente de poder. Recordó cada humillación, cada mirada de desprecio, y ahora, cada una de ellas, sin saberlo, la había empujado, la había guiado hacia este momento trascendental. Siempre había tenido una afinidad inusual con los patrones, con los códigos, con la idea de que la verdad se escondía a menudo en los detalles más pequeños, en las palabras dichas a medias, en los secretos enterrados. Esa billetera y la fotografía no eran solo un hallazgo fortuito, eran un hilo de oro en el laberinto, el hilo de Ariadna que podría sacarla de su laberinto de invisibilidad y humillación, un mapa hacia un futuro que jamás había soñado, un destino que le había sido arrebatado. La chispa de la determinación se encendió, una llama solitaria pero poderosa en la oscuridad de su desesperación, iluminando un nuevo camino hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre, y la de muchos otros, comenzando por la de los de la Vega. Voy a encontrar esa verdad, cueste lo que cueste, susurró al aire, su voz llena de una fuerza inusitada y una convicción férrea que la hacía vibrar. Y voy a asegurarme de que la verdadera pobreza se revele, no la que ellos creen que yo represento, sino la pobreza de su alma y su corazón, y la verdad de mi propio linaje. El proceso de transformación y de investigación se convirtió en el santuario secreto de Elena, su razón de ser en los días y noches que siguieron, un propósito que la consumía. Por completo, alejándola del tedio y la penuria de su existencia anterior. No era un camino fácil, estaba plagado de obstáculos inesperados, de callejones sin salida burocráticos y de amenazas veladas, y la frustración la acechaba como una sombra constante, susurrándole al oído la palabra rendición, en sus momentos de debilidad y cansancio extremo. Su primera acción fue la de un detective silencioso y metódico, una observadora aguda de las sombras y los detalles del mundo que ahora le revelaban sus secretos. Durante las semanas siguientes, cada minuto libre que tenía se convertía en tiempo para su misión encubierta, un juego de estrategia en la sombra del imperio de los de la Vega. Comenzó por el retrato olvidado en el ático. Con manos temblorosas, lo bajó de la polvorienta pared. Era el retrato de la primera esposa del señor de la Vega, la mujer de la foto. Detrás del marco, encontró una inscripción casi ilegible. La mansión del olvido no es un lugar, es un nombre. La rosa blanca te guiará al jardín secreto.
El corazón de Elena latió con fuerza. ¿Un nombre? Sus conocimientos de historia del arte y arquitectura la llevaron a revisar los planos antiguos de la mansión de los Ecos, guardados en una caja fuerte olvidada en la biblioteca familiar. El aroma a polvo y a papel viejo en los archivos era su perfume ahora. Sus dedos que antes limpiaban, ahora se movían ágiles sobre las páginas de viejos planos y documentos notariales. Sus ojos absorbían cada detalle, cada coordenada, cada nombre de los antiguos propietarios. Descubrió que la mansión de los Ecos había sido construida sobre los cimientos de una antigua propiedad llamada la Casa de las Rosas Blancas, que había pertenecido a una familia de botánicos de la que no quedaba rastro. Y lo más impactante, la niña de la foto, su hija, había sido entregada a un orfanato de monjas para ser criada en la humildad, y su rastro se había perdido. La frustración la golpeó con la fuerza de una ola cuando se dio cuenta de que muchos registros de la familia habían sido borrados o estaban ausentes. Alguien no quería que esta verdad saliera a la luz. Alguien hizo un trabajo impecable para ocultarla, pensó, mordiéndose el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Un escalofrío de furia recorriéndole la espalda. Su investigación la llevó a los archivos parroquiales más antiguos, a los registros de nacimientos y defunciones, y a las lápidas más antiguas de los cementerios, disfrazada de una estudiante de genealogía para no levantar sospechas. El aroma a moho y a tierra húmeda en los archivos era su nuevo ambiente. Buscaba cualquier conexión con el linaje de la Vega, cualquier mención de un nacimiento secreto, de un hijo abandonado. Hubo días de desesperación profunda, donde se sentía abrumada por la inmensidad de la tarea y la complejidad de la red de engaños que envolvía a la poderosa familia. Una tarde, mientras intentaba descifrar una inscripción en latín en una lápida casi borrada por el tiempo y el musgo, el texto estaba ilegible, y la frustración la invadió. Sus ojos le dolían por el esfuerzo. Su mente se sentía agotada por la concentración. Esto es demasiado complejo. ¿Y si es inútil? ¿Y si no encuentro las pruebas definitivas? Susurró, su voz rota por la duda. Se sentó en una silla dura y fría, el corazón latiéndole desbocado, pero el rostro de doña Gloria, su sonrisa arrogante, la injusticia constante que había soportado, la impulsó a levantarse de nuevo. Nombre, la verdad de mi origen, la de mi linaje, merece justicia. Y los de la Vega, ellos pagarán por su crueldad. El entrenamiento de Elena no era solo para descifrar documentos, también era estratégico. Necesitaba dominar el lenguaje legal y forense, el arte de la persuasión, la psicología del engaño para desvelar la verdad. Pasó noches enteras en su pequeño cuarto, bajo la luz tenue de una lámpara, estudiando tratados de derecho familiar, de herencias, de investigación forense. Contactó discretamente a un joven abogado idealista, David, que había renunciado a una firma de abogados de élite para dedicarse a la justicia social, un alma afín a la suya. David, al principio, se mostró escéptico ante la historia de una sirvienta y un secreto familiar que involucraba a una de las familias más poderosas, acostumbrado a los casos más mundanos. Pero al ver la determinación de Elena, la evidencia que había recolectado con su memoria prodigiosa y las pistas que había descifrado en el retrato y la billetera, su escepticismo se transformó en asombro. Esto es un caso de abandono, fraude y usurpación de herencia,
Elena, murmuró David, sus ojos brillando con emoción. Si esto es cierto, la fortuna de la Vega se ha construido sobre una mentira, y usted es la verdadera heredera. La confianza se forjó rápidamente entre ellos, una alianza inesperada pero formidable. Elena aprendió a modular su voz, a elegir su vestuario para proyectar autoridad sin ostentación, a manejar su postura, a proyectar una autoridad silenciosa pero innegable. Sus manos, que antes solo conocían el papel y los libros, ahora se movían con una nueva delicadeza sobre tabletas digitales, investigando cuentas bancarias, analizando documentos legales. Descubrió que ciertos patrones financieros en las cuentas de los de la Vega eran en realidad indicadores de grandes pagos a terceros para silenciar a testigos y encubrir el abandono, de operaciones fraudulentas que pasaban desapercibidas para los menos perspicaces. Fue un proceso lento, tedioso, lleno de frustración. Sus ojos le dolían por el agotamiento. Su mente se sentía agotada por la constante concentración, pero cada pequeño avance, cada cifra descifrada, cada conexión que hacía, le daba un subidón de adrenalina que la mantenía despierta y enfocada. Mi verdad es más fuerte que su mentira, pensó, una certeza que se apoderaba de ella. Un día, mientras revisaba una serie de viejos diarios del antiguo notario de la familia de la Vega, que David había logrado recuperar de un servidor antiguo, encontró la prueba definitiva. Un diario donde el notario confesaba que el señor de la Vega le había pagado para falsificar el acta de nacimiento de su propia hija, la niña de la foto, declarándola hija de padres desconocidos, y que había manipulado un fideicomiso secreto que la primera esposa había dejado para su hija. El diario también detallaba cómo el señor de la Vega había silenciado a la madre biológica de Elena, una pariente lejana de la primera esposa, a quien había obligado a abandonar a la niña. Y lo que le heló la sangre a Elena, el diario del notario mencionaba una rosa blanca con un mecanismo secreto, escondida en el jardín secreto de la mansión, que contenía una microficha con la verdadera acta de nacimiento de Elena, que la confirmaba como la hija biológica de la primera esposa del señor de la Vega, y por tanto, la legítima heredera de la fortuna. Ahí estaba, la verdad que le daría autoridad total y los recursos necesarios para la vindicación. Era la prueba del crimen de los de la Vega, de su avaricia y su crueldad sin límites. Ahora sabía qué hacer: exponer la verdad en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Cada descubrimiento la alimentaba, cada obstáculo la endurecía, forjando su espíritu como el acero. La búsqueda de la verdad era agotadora, consumía sus días y noches, pero la promesa de justicia, la idea de desvelar la podredumbre que se escondía detrás de la falsa moralidad del señor de la Vega y doña Cristina, le daba la fuerza para seguir adelante, impulsándola hacia un futuro incierto, pero lleno de una determinación inquebrantable. A medida que el plan de Elena, meticulosamente elaborado como un complejo tapiz de verdades ocultas, tomaba forma como un reloj de precisión, la tensión comenzó a escalarse de manera palpable, no solo para ella, quien sentía la adrenalina correr por sus venas con cada día que pasaba, sino también para los antagonistas, el señor de la Vega, doña Gloria y doña Cristina, quienes, sin saberlo, sentían la presión de una amenaza invisible, una sombra creciente que se cernía sobre ellos.
La paranoia y la desesperación comenzaron a instalarse como inquilinos no deseados en el corazón de la familia de la Vega. Días antes de la gran gala anual de beneficencia, un evento cumbre donde el señor de la Vega sería homenajeado por su legado y su labor filantrópica, doña Gloria recibió un correo electrónico anónimo con una sola frase: la verdad de la primera esposa y la hija abandonada saldrá a la luz. El jardín secreto hablará. Doña Gloria lo desestimó como una broma pesada o un intento de extorsión. Pero el germen de la duda, esa pequeña espina, ya estaba sembrado en su mente, una inquietud silenciosa que no podía ignorar. Una tarde, mientras el señor de la Vega revisaba los detalles de la gala en su lujosa oficina, recibió una llamada anónima en su línea privada. Una voz grave y distorsionada, casi fantasmal, le susurró: ¿Está seguro de que su fortuna es tan inmaculada como la pinta? Hay una verdad enterrada, un secreto que te hará perder todo. La verdad está en los diarios del notario y en la rosa blanca del jardín secreto. El señor de la Vega palideció. Su mano temblaba mientras sostenía el auricular, una gota de sudor frío escurriéndole por la sien. ¿Quién habla? Esto es una locura, una amenaza. Swingó, su voz estridente y aguda, mientras la persona al otro lado colgaba sin dar más explicaciones. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, un nudo gélido en el estómago que le cortaba la respiración. Miró a su alrededor, la opulencia de su oficina, los premios en las paredes. Esto es ridículo. Todo es mío. Lo he construido yo. Se repitió, intentando convencerse. Pero la inquietud era innegable, una sensación de que el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Su voz se volvió más cortante con sus empleados, sus órdenes, más imperativas, una señal de su creciente nerviosismo. Elena, por su parte, observaba desde la distancia, a través de las noticias que David le filtraba, cómo la tensión carcomía al señor de la Vega y su familia. Están a la defensiva, al borde del colapso, pensó, una sonrisa apenas perceptible en sus labios, una satisfacción contenida. Están perdiendo el control. Esto es bueno. La verdad los está acorralando. Sabía que algo andaba mal, que una sombra se cernía sobre ellos, pero no podían señalarlo, no podían identificar la fuente de su inquietud. No sospechaban, ni por un instante, que la fuente de su creciente paranoia era la misma sirvienta que habían subestimado, la invisible Elena, la que ahora estaba a punto de desvelar sus secretos más oscuros. Cada mirada de desconfianza, cada palabra apenas velada por el señor de la Vega, doña Gloria o doña Cristina, solo la impulsaba más profundamente en su camino hacia la verdad y la vindicación. La adrenalina le recorría las venas, un combustible silencioso, una fuerza implacable. Estaba lista. El día de la gran gala anual de beneficencia de la Fundación de la Vega llegó, un evento cumbre que se celebraría en el majestuoso salón de baile de la Mansión de los Ecos, transformado para la ocasión en un templo de la opulencia. Las luces de los candelabros de cristal refractaban la luz en 1000 destellos sobre el mármol pulido y los arreglos florales exorbitantes. El aire estaba impregnado del perfume de las gardenias y el suave murmullo de las conversaciones de la élite de la ciudad. El ambiente era de celebración forzada, de sonrisas congeladas en los labios y de un lujo que intentaba desesperadamente ocultar la podredumbre moral que se cernía sobre los de la Vega.
El señor de la Vega, vestido con un smoking impecable, su sonrisa tensa, se pavoneaba entre los invitados, recibiendo felicitaciones por su legado y su gran labor filantrópica. No sabía que, oculta entre la multitud de invitados, con un vestido sencillo pero elegante que David le había conseguido, había una mujer con una mirada de acero y una determinación inquebrantable. Elena. Había logrado acceder al recinto gracias a la ayuda de David, que la había hecho pasar como una invitada especial de un socio anónimo. Justo cuando el señor de la Vega, con voz engolada y una sonrisa forzada de suficiencia, pronunciaba las últimas palabras de su discurso sobre la importancia de la familia, el linaje y el legado para las futuras generaciones, y se disponía a recibir el premio al filántropo del año, una voz clara y firme, que no era la suya, resonó a través del sistema de sonido del salón, silenciando abruptamente el débil murmullo de los asistentes. Permítame un momento, excelentísimo señor de la Vega. Creo que hay un legado más oscuro que debe ser revelado esta noche. Una verdad que exige salir a la luz. Una que algunos han intentado enterrar bajo montañas de mentiras y avaricia ancestral. Todos los ojos se volvieron hacia la figura de Elena, que había avanzado lentamente hacia el escenario. Su presencia, aunque discreta, imponente en su calma y determinación. Su cabello recogido en un moño estricto enmarcaba un rostro sereno. Un murmullo de confusión y sorpresa se extendió por el salón. ¿Quién es esa mujer? ¿La sirvienta? ¿Qué hace aquí? Component placement, se escuchaba entre los susurros. El señor de la Vega frunció el ceño. Sus labios se tensaron en una línea delgada. Su rostro se puso lívido. Se puso de pie abruptamente, su voz llena de furia. «Seguridad. ¿Qué hace esta mujer aquí? Saquen a esta intrusa. Está arruinando mi noche. Es una ladrona. Ha robado mi billetera». Component placement exclamó, el pánico mezclándose con su indignación, su máscara de perfección derrumbándose. Doña Gloria y doña Cristina, a su lado, se quedaron inmóviles, con los ojos desorbitados. En ese momento de caos incipiente, Elena alzó una mano, en la cual sostenía la billetera perdida del millonario y la foto antigua. «Antes de que me saquen», dijo Elena, su voz suave pero resonante, cada palabra clara y llena de una autoridad inesperada. «Déjenme presentarles la verdadera historia de esta fortuna y el verdadero legado de su familia. No el que el señor de la Vega ha falsificado y exhibido, sino el que se construyó sobre un crimen y un linaje oculto». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Elena conectó una memoria USB a un proyector que David había instalado sigilosamente, y las imágenes se proyectaron en la pantalla gigante que hasta ese momento había mostrado el logo de la Fundación de la Vega. Lo que apareció fue una serie de documentos históricos, el diario del notario con las confesiones de falsificación del acta de nacimiento de Elena y la manipulación del fideicomiso secreto de la primera esposa, su madre. Luego, el video de la rosa blanca del jardín secreto, revelando la microficha oculta con la verdadera acta de nacimiento de Elena, que la confirmaba como la hija biológica de la primera esposa del señor de la Vega, y por tanto, la legítima heredera de la fortuna. Las pruebas eran irrefutables. El señor de la Vega fue el primero en reaccionar. Su rostro se descompuso, pasando del shock a una palidez marmórea, sus ojos inyectados en sangre.
Mentiras. Todo es una farsa. Esa mujer está loca. Son invenciones de una cazafortunas. Swingó, su voz estridente y aguda, mientras intentaba abalanzarse sobre Elena, pero fue contenido por la seguridad del evento. Sus manos temblaban incontrolablemente, su frente perlada de sudor frío, sus labios temblaban en una mueca de ira y terror. Doña Gloria y doña Cristina, a su lado, se quedaron petrificadas, con los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito silencioso. Los invitados, antes aduladores, ahora los miraban con horror y desprecio. En ese momento de caos absoluto, de desorden y revelación, Elena alzó la voz, su mirada fija en el señor de la Vega, una calma que heló la sangre del millonario. «Señor de la Vega», dijo Elena, su voz suave pero resonante, cada palabra clara y llena de una autoridad que nunca antes había tenido. «Usted me despidió, me humilló, me acusó de robo. Pero la verdad es que yo soy su hija, la hija de su primera esposa, a quien usted abandonó y borró de su vida para quedarse con toda la fortuna de mi madre. La pobreza aquí no es mía, es la suya, la de su alma, la que le impidió amar a su propia sangre. Hoy, la verdad de su esposa, de su hija, de su legado robado, lo alcanza. Su voz no era de venganza, sino de fría, implacable justicia. La atmósfera del salón era una mezcla explosiva de shock, indignación y asombro. Los murmullos se transformaron en un clamor de sorpresa y vergüenza ajena. La dinámica de poder se invirtió en un parpadeo. De repente, el señor de la Vega no era el filántropo, era el criminal, expuesto, vulnerable, sus secretos al descubierto ante el mundo entero. La humillación que Elena había soportado durante años se le devolvía ahora multiplicada por 1000 al señor de la Vega, doña Gloria y doña Cristina, en la mirada de cada invitado que antes los reverenciaba y ahora los miraba con asco. En ese instante, varios hombres vestidos de civil, que se habían mezclado discretamente entre los asistentes, avanzaron hacia el señor de la Vega, doña Gloria y doña Cristina. Eran agentes de la Fiscalía, alertados por David. Señor de la Vega, señora doña Gloria, señorita doña Cristina, quedan ustedes detenidos por cargos de fraude, falsificación de documentos, abandono de menor y usurpación de bienes y herencia, declaró uno de ellos, su voz firme y contundente, mientras les ponía unas esposas discretas pero inconfundibles. El señor de la Vega, pálido y sudoroso, intentó resistirse, suplicar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta, sin fuerza, sin su habitual arrogancia. El sonido metálico de las esposas fue la única música que se escuchó, un lúgubre acorde final para la sinfonía de su destrucción. La gala había terminado, no con un premio, sino con un arresto y un escándalo de proporciones épicas. La caída del señor de la Vega, doña Gloria y doña Cristina fue tan abismal y humillante como su ascenso había sido arrogante y descarado. La noticia del escándalo en la gala y su detención se propagó como un incendio forestal por todos los noticieros, periódicos y redes sociales del país y el mundo. El escándalo de la hija abandonada, la falsificación de su acta de nacimiento y el robo de la herencia de la primera esposa fue el tema principal de conversación durante semanas. Las investigaciones legales se profundizaron, desenterrando capa tras capa de corrupción, evasión fiscal y manipulaciones financieras que habían sostenido su imperio de mentiras. El señor de la Vega, encarcelado, enfrentó un juicio largo, mediático y humillante.
donde cada detalle de su vida de opulencia y engaño era expuesto sin piedad. Sus abogados, antes infalibles, no pudieron hacer nada contra la montaña de pruebas irrefutables que Elena y David habían recolectado. Las escenas del señor de la Vega, antes tan arrogante y altivo, ahora desaliñado y abatido en el banquillo de los acusados, fueron transmitidas por televisión, un festín para aquellos que siempre habían sospechado de su falsa virtud. La prisión se convirtió en su nueva realidad, un lugar gélido, oscuro y deshumanizante, donde el lujo y el poder que tanto había valorado eran completamente irrelevantes. Se le despojó de sus bienes, de su estatus social, de su nombre, que de repente era sinónimo de abandono y traición. Su desesperación era palpable. Sus gritos de protesta se ahogaban en el eco de los barrotes, un lamento ahogado en la oscuridad de su nueva existencia. Doña Gloria y doña Cristina, aunque no fueron encarceladas por su menor implicación directa en el fraude principal, sufrieron el ostracismo social más brutal. Sus vidas de lujo se desmoronaron. Perdieron sus amistades, sus propiedades, y sus nombres quedaron manchados para siempre, viviendo en la ignominia que tanto habían despreciado. El ascenso meteórico de Elena tras el escándalo fue un testimonio luminoso del poder de la verdad y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. La justicia, aunque tardía, le había devuelto no solo su dignidad, sino un propósito aún mayor. Con la recuperación de la fortuna de su madre biológica, ahora legítimamente canalizada hacia ella, Elena se convirtió en una figura respetada y admirada. Aceptó su nuevo rol con la misma humildad con la que había soportado la adversidad, pero con una visión clara y una determinación renovada. Su primera acción fue establecer la Fundación Rosa Blanca, dedicada a la protección de niños abandonados, la reunificación familiar y la promoción de la transparencia en la genealogía, honrando así el legado de su madre y su propia historia. Elena utilizó su nueva posición para ayudar a otros, para crear oportunidades para niños y jóvenes que, como ella, creían en el poder de la verdad y la justicia. Su fundación se convirtió en un faro de integridad y esperanza, un recordatorio constante de que el verdadero valor de una persona no reside en el dinero, sino en la honestidad y la valentía de enfrentar un pasado doloroso y complejo. Viajó por el país, contando su historia, inspirando a otros a luchar por la justicia, a no rendirse jamás. En un evento de la fundación, años después, Elena se encontró con una de las antiguas sirvientas de la mansión de los Ecos, que la había tratado con desdén. Al ver a Elena, la mujer palideció, sus ojos llenos de vergüenza y un atisbo de arrepentimiento. «Señorita Elena, lo siento, fui una ciega. Nunca vi su verdadero potencial y la verdad que usted representaba», balbuceó. Elena le dedicó una sonrisa serena, sin rencor. El pasado queda atrás. Lo importante es que la verdad siempre encuentra su camino. Y la justicia prevalece. La historia de Elena, la mujer que se levantó de las cenizas del abandono, que desenterró un secreto familiar y corrigió un legado manchado, es un himno imperecedero a la dignidad y la perseverancia. Nos recuerda que la justicia siempre encuentra su camino y que la verdad, aunque enterrada por años o generaciones, siempre sale a la luz. Su legado no fue solo la caída de su padre biológico y su familia adoptiva, sino la inspiración de miles de almas que, como ella, se sentían invisibles.
Ella demostró que la verdadera riqueza reside en el corazón y en el conocimiento genuino, y que la dignidad, una vez restaurada, brilla con una intensidad que ninguna oscuridad puede apagar.